noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada martes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es clave, sobre todo si queremos entender qué futuro tiene la economía. La protagonista, ni siquiera, yo ya no diría en un 50%, más del 50%, porque la mayoría de los hogares en Paraguay tiene como jefa de hogar a una mujer. En estos días se publicaba que Naciones Unidas lamentablemente ha hecho una estimación y cree que a la humanidad le va a llevar 300 años conseguir una equidad total entre hombres y mujeres. Y vamos a hablar de cuáles son las oportunidades que tienen hoy las mujeres en la economía, cuál es el rol que están cumpliendo. Y para eso tenemos un grupo de invitadas realmente de lujo, así que ya les cuento con quién estoy compartiendo hoy la mesa. Estamos nosotros con Marcela Chinelli, es investigadora de la Facultad de Economía de la UNA. Hola Marcela, ¿qué tal? Hola Luis, un placer estar aquí. Gracias por venir. Estamos con Marta García, ella es periodista del portal Marquedata. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir. Ivonne Aristizábal es economista, investigadora, gerente de economía del grupo Investor. Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y estamos también con Aramí Ojara, directora del grupo Ojara Gastronomía. Aramí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal todo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, quiero arrancar con lo más básico. Hoy, el rol de la mujer en la economía, en la toma de decisiones, como inversora, como empresaria, como trabajadora, ¿ha mejorado con respecto a los últimos 10 años o el cambio es muy gradual? Bueno, aquí primero tenemos que analizar en términos cuantitativos y en cualitativos. Si nos vamos a los números, efectivamente hay una inserción laboral bastante más pronunciada de las mujeres hoy en día. En la población ocupada, por ejemplo, estamos en un 60% de hombres y 40% de mujeres. Como decís, todavía no hay una equidad total, pero por lo menos ya está un poco cerca. En cuanto a la calidad, sí, ahí tenemos que analizar cómo está la situación entre hombres y mujeres. Sabemos que las mujeres todavía ganan menos por el mismo trabajo que realizan los hombres. Muchas veces, a pesar de que las mujeres tengan más años de estudios, también los niveles jerárquicos en los cuales se desempeñan hombres y mujeres todavía hay diferencias. En los puestos de alta gerencia, por ejemplo, es todavía escasa la participación de la mujer. Sin embargo, en puestos de más bajo mando sí ya se tiene mayor cantidad de mujeres trabajando. Y luego tenemos toda la situación de la distribución de tareas en el hogar. Ahí también hay una situación de inequidad todavía muy fuerte en cuanto a la distribución de horas que se dedican, por ejemplo, al trabajo doméstico, al cuidado de las personas del hogar. Entonces hay muchos matices para analizar en esta situación de equidad. Uno puede decir, no, yo tengo muchísimas compañeras mujeres, aquí no, ¿cómo me van a hablar de que no hay todavía equidad? Bueno, sí, en números estamos avanzando, pero en la calidad del trabajo, en las condiciones laborales, todavía hay muchísimo camino por recorrer. ¿Cuál es la visión desde la academia? Yo creo que siguiendo un poco la línea de lo que comentaba la compañera, el tema es justamente ese trabajo intrahogar no valorado. Conceptualmente, dentro de la escala de la economía laboral, se posiciona a todo lo que es el trabajo del hogar como un trabajo mal pagado, mal retribuido, sin compensaciones, con condiciones laborales explotadas. Entonces, esas condiciones también hacen de que las demás cadenas o, digamos, el escalafón laboral tenga ese sesgo de discriminación. Al no comprender lo que implica el cuidado de una persona, porque muchas veces si hacemos comparaciones odiosas, que son horribles, pero si pensamos quién custodia el dinero y quién custodia a un hijo o una hija, estamos dándole valor más al que custodia el dinero. Y eso no debería ser así. La vida es lo más importante. Entonces, con ese tipo de desbalance conceptual, que lo vivimos todos los días, digamos,
estamos realmente dando un valor equivocado a lo que es la sostenibilidad de la vida. Y las mujeres cumplen un rol muy importante dentro de la economía, no solamente dentro de lo que implica lo que se ve a partir de la participación dentro del Producto Interno Bruto, sino aquello que no se ve, que no se contabiliza, que justamente tiene que ver con el sostenimiento de la vida en el hogar. Muchos países cuentan con una cuenta satélite del trabajo no remunerado, que tiene que ver justamente con todo el tiempo y cuánto eso representa en términos del Producto Interno Bruto. Aquí se hicieron algún tipo de acercamientos desde distintas organizaciones que trabajaron para tener ese número, y a partir de la encuesta del uso del tiempo se llegó a una estimación de un 22%, y eso es mucho. Y eso es mucho que está invisibilizado. Y económicamente vemos que la participación de aquel trabajo que no es valorado es altísimo. Entonces, deberíamos de reivindicarnos con los conceptos desde la academia, pero no solamente desde la academia, es realmente en el hogar. Todo empieza en el hogar. Y en el mundo empresarial, Aramí, que hasta hace poco era un gremio de mayoría absoluta masculina, yo que tenía que hacer la cobertura de la UIP, la FEPRINCO, las mujeres que estaban ahí eran para servir los bocaditos, así de desagradable era la cosa. Bueno, y justo dentro de mi rubro otra vez, ¿verdad? Sirviendo los bocaditos. No, a ver, yo creo que desde la experiencia propia, personal, yo creo que somos una empresa típica nomás luego nosotros en Nojara. El plantel, por ejemplo, directivo, el plantel de la gerencia está casi en un 85% copado por mujeres. Esa partecita extra le dimos a los hombres, ¿verdad? Y en el plantel general también casi te diría un 75 más o menos luego, ¿verdad? En la parte hablando otra vez de experiencia personal, en la parte dentro de la casa, en realidad a mi marido le toca hacer toda la parte que supuestamente hace una mujer, ¿verdad? No porque no trabaje yo o no trabaje él, sino que... Por una cuestión de tiempo. Por una cuestión de tiempo, más que nada, de repente también, ¿verdad? Y ahora con una hija en camino, yo creo que más otra vez va a aumentar lo que él tenga que hacer, ¿verdad? Hablando también entonces de la parte empresarial, el tema del rubro, de por sí capaz que, ¿verdad? Con algunas que otros conceptos erróneos también, como están diciendo acá, con decir que las mujeres como que somos de repente el famoso que se nos dice sexo débil o que se nos tildaba de sexo débil, ¿verdad? Que hoy día ya no tanto por suerte, ¿verdad? Pero por mucha reivindicación propia nuestra también, ¿verdad? De demostrar eso. Y adicional otra vez a que supuestamente sufrimos cada tanto de cambios hormonales, ¿verdad? Que nos hacen no tomar las mejores decisiones. En realidad yo veo desde mi rubro y desde lo que me toca actuar en cuanto a la firmeza, a las estrategias y a la forma de llegar a conclusiones y decisiones. Yo personalmente veo que las mujeres son 10.000 veces más firmes y 10.000 veces más certeras en todos los conceptos y en lo que quieren definir, ¿verdad? Yo veo mucha duda en cabezas, participando de gremios, en directorios, etcétera, y sobre todo de repente en análisis o debate. Veo muchas dudas en tomar posturas, no sé por qué, pero siempre de parte de los hombres. De parte de las mujeres yo veo mucha más asertividad, yo veo mucha más seguridad cuando uno toma, no, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que se espera de nosotras, ¿verdad? Y esto es lo que se espera de nosotros. Y me pasó mucho también en un momento dado representando al gremio, nomás luego en pandemia, ¿verdad? Que había muchas decisiones que de repente de mi parte capaz que eran inconsultas en muchos sentidos, pero porque había que ser asertivo y había que tomar determinaciones rápidamente, ¿verdad? Para llegar finalmente a los objetivos que teníamos propuestos. De igual manera siempre está el tema de que en la parte empresarial como que se le mira más fuerte a un hombre o como que se parece, no sé por qué se le tiene un poco más de respeto a un hombre, ¿verdad? Tomando decisiones capaz que erróneamente también porque le ven con fuerza o algo por el estilo, ¿verdad? Pero yo no conozco género más fuerte que el género femenino, ¿verdad? Yo no conozco género que pueda hacer 5 cosas al mismo tiempo
Y las 5 cosas excelentemente bien que el género femenino también, ¿verdad? Hay veces que yo siento ser muy repetitiva, pero más con el género masculino en muchas cosas que con una compañera mía, ¿verdad? O con una mujer en la que 1 o 2 veces, ¿verdad? Ella se entiende a qué es lo que queremos llegar y cuál lo que es el camino que queremos trazar y obviamente la meta, ¿verdad? Ivonne, en el mundo profesional, ahora hay muchas mujeres economistas que se destacan y cuyas voces, digamos, son buscadas por los medios de prensa, pero 15 años atrás o 20 años atrás, yo llevo ya 30 años haciendo periodismo, todas las voces eran masculinas. O sea, si vos escuchabas una voz femenina era para que hable del área social. O sea, es una cosa... va a hablar de la salud y de la educación, pero si vamos a hablar de lo macro, tiene que ser un hombre. No sé por qué, aparte que tenía que ver con los órganos sexuales, ¿verdad? Pero también es una cuestión de espacio. Justamente estábamos hablando con la compañera de eso, que hoy en día... referentes que estamos teniendo el privilegio del espacio, tenemos que ocupar, tenemos que hablar, porque yo suelo hablar mucho de macro, entonces yo me digo a mí misma, ese síndrome del impostor a veces que nos queremos poner, es como que no, me voy a ir a ocupar este espacio porque lo más probable es que una estudiante de economía también quiera hablar sobre macro, también quiera hablar sobre el Producto Interno Bruto, sobre la inflación, quiere ir a hablar sobre eso y bueno, voy a ayudar a que más mujeres también ocupen el espacio. Y desde el ámbito económico, el análisis justamente que mencionó Marta, hoy en día hay 2 posiciones, ¿verdad? 2 datos macro que hay que tener de suma importancia. La informalidad por un lado y el sector empresarial también. Por el lado de la informalidad hace que exista todavía mucha diferencia entre hombres y mujeres. Si nosotros miramos los datos de brecha, nosotros decimos no hay una brecha salarial muy grande en términos macro. Y no, porque cuando descompones ves la realidad que hay, que entre hombres y mujeres la brecha que salta al 40% es entre los trabajadores informales. En el trabajo formal la brecha es mucho más pequeña, ¿verdad? Y eso también se transmite en salarios. Si vos mirás los datos, la distribución de salarios en torno a las mujeres informales, el mayor porcentaje gana por debajo del salario mínimo. Sin embargo, las mujeres que están en trabajos formales tienen una mayor distribución hasta los 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Un dato macro que tiro, ¿verdad? Y por el lado empresarial, por otro lado, es ocupar espacios dentro de los privilegios que estamos teniendo. Las mujeres que acá, creo que todas somos privilegiadas, estamos ocupando espacios para que más mujeres vean eso, ¿verdad? Justamente mañana vamos a lanzar un artículo que habla sobre las mujeres que están dentro de los directorios de empresas que invierten en bolsa, por ejemplo. Y ahí tenemos un amplio sector, desde el farmacéutico hasta el agro. Y también se transmite, justamente lo que estuvimos hablando con la compañera, los sectores donde hay mayor ocupación de mujeres dentro de los cargos directivos son sectores que también las mujeres estamos estudiando más. Farmacéutico, por ejemplo, es el que tiene el mayor porcentaje de mujeres dentro de la plana directiva. Sin embargo, sectores como agro, construcción, las mujeres ocupan menos cargos directivos. Y si hablamos del mundo empresarial de bancos y financieras, las casas de bolsa es donde hoy en día hay una mayor participación de mujeres en cargos directivos, pero tampoco es muy alta. Ahora estamos hablando de un 15, 16%. ¿Verdad? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con respecto a mitos acerca de contratar a una mujer, en el cargo que sea? Hay una cuestión natural, ¿verdad? Obviamente, digamos, hay un ciclo hormonal. Entonces, en ese periodo te va a quedar, digamos, desactivada como trabajadora. Y después lo otro es, ¿y si se embaraza? Yo conozco empresas que de seguida le preguntan, ¿usted pretende convertirse en madre? Porque eso supone que se va a quedar fuera del trabajo durante determinado tiempo. Y al final eso termina definiendo, aunque la mujer tenga brillantes antecedentes y en la entrevista quede claro que su actitud, digamos, es la óptima para el cargo, terminan inclinándose a favor del caballero que también se postuló. Esto se da en el día a día y sobre todo esa historia del cambio hormonal, ¿afecta realmente la actividad laboral? Y te puede afectar como te afecta una gripe, como te afecta, no sé, que te hayas roto un dedo. Es una situación de salud más. O sea, por supuesto, si viene un trabajador, hombre y mujer, me dice, ¿sabes qué? Hoy amanecí con dolores musculares, me duele el cuerpo, qué sé yo. Ok, reposa. Uno no está diciendo, ay, no lo toma como algo anormal, por supuesto, sin ir a trabajadores que por ahí se te enferman
Sí, están una vez al mes o claro, cada obvio. semana, es otra historia. Pero pasemos a situaciones de salud reales que uno puede tener. Y bueno, esa es una mirada bastante machista, por qué no decirlo, porque es una situación que solamente afecta a las mujeres, entonces se le da más hincapié y se le da más preponderancia, digamos, para descalificar a una mujer que por ahí puede estar muy bien preparada para un cargo que quiera ocupar. Y yendo por la cuestión de si se embaraza, no sé qué, ahí está la cuestión de explotación laboral también. ¿Qué pasa? Una mujer que tiene uno o varios hijos, obviamente, le va a costar más hacer horas extras, porque no, tiene que ir a cuidar a sus hijos. Por ahí, si yo le quiero llamar a la madrugada para que me haga un trabajo, sí, le va a costar más que una persona que no tenga hijos. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que yo estoy buscando una persona a quien explotar, no una persona que quiera trabajar conmigo. Entonces, ahí es que tenemos que tener mucho cuidado en para qué se miran este tipo de indicadores. Podemos mirar también del otro lado, una persona que tiene una familia a quien sostener, a quien mantener, puede ser mucho más responsable en el trabajo. ¿Por qué? Porque necesita más de una estabilidad laboral y puede cuidar mucho más de ese puesto de trabajo que está teniendo. Entonces, siempre hay varias aristas para mirar en este punto. A mí, yo soy mamá hace muy poquito tiempo, mi bebé está por cumplir 1 año, pasé muchos años de trabajadora sin ser mamá y efectivamente sentí que era una ventaja mía no tener hijos. O sea, yo veía que me miraban con unos ojos de, ah, no, ella tiene hijos, vamos a contratarle porque no va a tener problemas de que se enferme, tenga que ir al médico, etc. Esas cosas están presentes en la sociedad, lastimosamente. ¿Tenemos que luchar contra eso? Sí. ¿Qué pasa también aquí? Se tiene como que la responsabilidad con los hijos es absoluta solamente de la madre y por ahí máximo del padre, pero no es así, hay toda una sociedad que tiene que también hacerse cargo, porque al fin y al cabo los niños que están creciendo son los futuros miembros de la sociedad que van a estar produciendo, trabajando y generando riqueza para el país. Entonces, hay muchas formas de atacar este tipo de prejuicios, porque muchas veces son prejuicios antes que realidades, y creo que aquí falta esa mirada social, de sociedad, de comunidad, para con la crianza y el cuidado de los niños especialmente. O sea, a mí me da la impresión de que ahí es donde entra esto que muchos llaman, ¿verdad?, el enfoque de género a la hora de establecer, por ejemplo, la legislación laboral, buscando equidad. La equidad no es lo mismo que la igualdad, obviamente. La equidad parte de que hay diferencias, como por ejemplo, hay diferencias naturales. Obviamente la que se embaraza es la mujer, el proceso, digamos, de embarazo y después en los primeros meses, sobre todo de vida del bebé, requiere el 100% de la atención de la madre por una cuestión biológica. Entonces, ¿cómo se equilibra eso? Y bueno, por ejemplo, obligando a que el padre se tome también el mismo tiempo que se toma la madre, ¿verdad? Como libre, ¿verdad? Obligando a que las empresas tengan guarderías, cosas que inclusive está en nuestra legislación, pero en la práctica no se da. Eso es lo que se llama equidad, eso es lo que se llama enfoque de género, ¿verdad? A partir del hecho de que hay un sector que tiene ciertas debilidades o cierta, a la hora de competir tiene ciertas debilidades que hay que corregirlas, hay que equipararlas, ¿verdad? Así es. Pero hay como una resistencia terrible a hacer esos cambios. Se denomina también a eso conciliación laboral y familiar, que lo que justamente busca es que aquella parte que todos tenemos, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con corresponsabilidades. No solamente hablamos de niños pequeños, hablamos de adultos mayores, hablamos de que tenemos una pirámide poblacional que ya sabemos que tiene un periodo nada más de bono demográfico, después viene el invierno. Entonces, hay todo un sistema social que tiene que poder visibilizar esa importancia de la conciliación. La conciliación, además de la guardería anexa al trabajo, que es obligatoria por Código Laboral, como mencionaste, son muchas otras las medidas. ¿Qué, por ejemplo? Lo que tiene que ver con flexibilidad en el horario de entrada y salida. Cuando vos tenés un horario rígido y sabés que son horarios donde, por ejemplo, hay que llevarle a los chicos al colegio o de repente son permisos especiales que necesitas para llevar a tus padres
a consultas médicas. Si uno utiliza el sistema provisional que tenemos en Paraguay, uno sabe que cuestan, por ejemplo, llegar a las consultas. Tomarte 2 días libres para poder conseguir el turno. Son cuestiones que son, digamos, parte de la vida. No existe en otro lugar, existe en la propia convivencia. Entonces, esa mirada social que comentaba la compañera es fundamental, porque finalmente lo que tratamos es de entendernos en el contexto y la economía es parte de eso. No es otra cosa. Otro que no sea nuestro tráfico, nuestro tránsito. Si uno sale de la casa y vive, supongamos, en Capiatá y tiene que llegar a trabajar al centro de Asunción, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora se desvincula de su dependiente, supongamos un hijo, si su espacio laboral no tiene una guardería anexa al trabajo? Es muchísimo tiempo el que uno no se queda con el hijo o la hija. Entonces son situaciones complicadas que deberían de ser temas de discusión. De hecho, es un tema de debate y, digamos, se estuvo trabajando muchísimo sobre la política nacional de cuidados y hay todo un desafío por instalar ese sistema nacional de cuidados en Paraguay, que yo creo que es el desafío para el próximo gobierno ya en puertas. Entonces, sí, deberían de ser temas de discusión porque estamos hablando de la sostenibilidad de la vida. Y como decía también la compañera, los niños son la futura población económicamente activa. Y nuestros dependientes en general también cumplen una función dentro de nuestra vida. Entonces, es visibilizar que todos somos parte de esto. A mí me llama la atención cómo cuando se analizan políticas públicas que puedan desarrollar la economía, hay 2 elementos claves que no se tienen me da la impresión de que no se tienen en cuenta. Bueno, uno tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas. 70% de la gente que trabaja en Paraguay trabaja en micro, pequeñas y medianas empresas, que viven del mercado interno. O sea, nosotros estamos siempre hablando de la exportación de soja, la exportación de... Todo muy bien, pero en realidad si queremos mejorar en general la calidad de vida de la gente, es ahí en donde está, ¿verdad? Las micro, pequeñas y medianas empresas que nos emplean la mayoría. Pero además, cuando vemos cómo se distribuye mejor la riqueza, es cuando quien recibe el salario es la mujer, porque casi siempre es jefa de hogar, o sea, hace una distribución como más equitativa de los recursos. El hombre gasta más en cuestiones propias, ¿verdad? En cuestiones individuales. Tiene que ver con cómo fuimos educados, ¿verdad? Nosotros fuimos educados de manera egoísta, o sea, somos el centro del universo. En cambio, la mujer, por esa cultura machista, ella es parte del universo, y el universo es la familia, ¿verdad? Y está en torno a esa familia. Pero esos elementos que pueden parecer hasta, si se quiere, digamos muy caseras, sí tiene que ver con la economía en general. O sea, el rol de la mujer tiene que ver absolutamente en todo, luego en la economía en general, ¿verdad? Es el sostén en todo sentido. Hablando un poquitito de todo esto que estaba mencionando la compañera, los tiempos de trabajo, los horarios flexibles, etcétera, ¿verdad? Y estaba pensando nomás que puso de ejemplo, por ejemplo, el vivir en Capiatá, pero venir a trabajar a Asunción. Ahí hay un problema de centralización también otra vez, ¿verdad? ¿Por qué una persona que vive en Capiatá tiene que venir hasta Asunción para conseguir trabajo, ¿verdad? O sea, ¿qué falta dentro de la estructura en la zona de esa ciudad o de las diferentes ciudades que tiene que venir únicamente a encontrarla dentro de la capital, ¿verdad? Y ahí podemos hablar largo y tendido de toda la migración rural viniendo acá, porque hay poca o nula o escasa presencia también del Estado, de las empresas privadas, de la promoción, ¿verdad? Porque hay que entender también que los generadores o el generador de riquezas en este país es el sector privado, ¿verdad? La función del Estado no es generar riqueza. Claro. En todo caso es administrar, saber administrar y distribuir para que equitativamente a todos nos llegue de la mejor manera. Pero los que sostenemos el tejido social, como bien los habías comentado vos, finalmente son las empresas, ¿verdad? Entonces, uno hay veces, como también lo dijiste, que no entiende sentado en reuniones, con cafecito, sanguchito en el Palacio de Gobierno, con los diferentes ministros, viceministros, etcétera. Aparte que de repente se puede volver muy tedioso y muy repetitivo porque parece más reunión de catarsis que reunión de trabajo, uno no entiende el por qué es tan complicado el tema de hablar de que nosotros tenemos de alguna manera que cambiar la matriz que hoy existe
en cuanto a la importancia que se le están dando o no dando a las empresas que hoy están sosteniendo el tejido social, ¿verdad? El Estado no es fuente de trabajo, esa no es la función del Estado. Los 300.000 más o menos funcionarios públicos que existen, que en su gran mayoría, poca mayoría, dependiendo de dónde estén, qué hacen, etcétera, ya sabemos luego de repente hacia dónde van, hacia dónde están afiliados, qué hacen, qué no hacen, cómo entraron, cómo no entraron. Pero le tenés a un tejido de más de 2 millones de personas, tanto informales como formales, que son sostenidos por empresas formales e informales también al mismo tiempo. Y encima otra vez tenés los estudios de los despilfarros de dinero, que solamente desde el BID está calculado el 1.600 millones de dólares al año en despilfarro, en malos manejos, malas gestiones, corrupción, etcétera, que fue en síntesis nuestro crédito de pandemia, ¿verdad? Otra vez. Y después tenés que la economía informal en este país representa casi la mitad de la economía formal otra vez, ¿verdad? Por hablar mal y pronto de nuevo. Entonces estamos hablando, y ni siquiera para mí no es luego generación de nuevos impuestos, de nuevo, es arreglar lo que hoy existe, porque evidentemente lo que hoy existe está mal hecho, está mal administrado, hay gente que no entiende de lo que está haciendo y está manejando esos recursos y está tomando decisiones que no le competen, porque evidentemente capaz que tiene estudio, pero no tiene lo que nosotros también decíamos, en las reuniones, ¿verdad? Vos me podés presentar acá todas las maestrías y todos los máster que vos tengas, querido director, viceministro, ministro, etcétera, pero en algún momento, o sea, trabajaste en calle. O sea, trabajaste a ver cómo llegabas a fin de mes. En algún momento no pudiste dormir por no tener de dónde sacar para tus empleados, para pagar el salario, para pagar el aguinaldo, para ver, porque no es solamente, el ser empresario no es solamente si querés ser un buen empresario, porque el tema del capitalismo duro está quedando, tal vez un poco despacito, pero está quedando de lado el capitalismo duro. Y se está dando espacio también a un capitalismo que se denomina social, ¿verdad? Que es sí preocuparte por quiénes son tus compañeros de trabajo, no solamente tus colaboradores, trabajadores, ¿verdad? Que son los que finalmente hacen que tu empresa exista, ¿verdad? Y que por ende vos entonces puedas cumplir también, qué sé yo, tus objetivos de vida, etcétera. Y ahí hay una realidad de que cuando tenés esas experiencias de lo que te costó llegar en donde estás y el agradecimiento, entonces, porque llegaste ahí gracias al equipo de trabajo que pudiste formar y que tenés ahí contigo. Entonces, muchas veces, por eso tenemos también roces con personas que de repente desde 4 paredes agarran y te dicen, mal y pronto otra vez te pongo un solo ejemplo, ¿verdad? Que es el pan mío desde siempre, ¿verdad? Luego, es que te ponen una sola matriz, por ejemplo, para lo que es el pago del seguro social. Que encima otra vez es una legislación que tenemos que cumplir porque no nos queda de otra. O sea, yo no puedo decidir meterle o no en IPS. O sea, yo tengo que meterle en IPS. Tengo que declarar por lo real que está percibiendo la persona y se hacen los descuentos en eso, ¿verdad? Por eso también me río de repente cuando dicen que la presión tributaria en este país es 10% nomás, cosa que yo no estoy de acuerdo porque no es 10% nomás, 10% debe ser el IVA, ¿verdad? Pero tenemos muchísimas otras presiones también si queremos ser 100% formal, ¿verdad? Si queremos cumplir con las bases y condiciones, ¿verdad? Que está todo legislado. Y te viene de repente un IPS a agarrar y a englobarle a pequeñas, medianas y grandes empresas dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo porcentaje, dentro de un mismo plan de pago, dentro de un mismo absolutamente todo. Y yo me niego a creer que la gente es informal porque se levantó un día y dijo, yo no quiero contribuir al país, a mí me chupa 3 huevos todo esto, perdón, ¿verdad? Y yo voy a ser informal. Yo me niego a creer que ese es el pensamiento de las pequeñas, micros, de cualquier empresa. Capaz de algunos será, pero me niego a creer que es el pensamiento de la mayoría. Lo que existe es un Estado que como hoy está armado y como hoy está regulado y la matriz que sea la que tiene en todo sentido, está mal hecha. Está mal hecha porque como que en vez de invitarte a ser formal, pareciera ser que te repele. Quisiera ser que te repele, ¿verdad? Porque, Dios mío, pero yo para manejar la empresa y para crear la empresa necesito 10 personas, pero 10 personas en salario mínimo, solamente calculando el IPS, el 16,5 como que me corresponde a mí como patronal, es una punchada de guita. Entonces ahí empezás a desestructurarte y la gente empieza a pensar, no, pero yo necesito, este es el sueño de toda mi vida, yo quiero dar empleo, yo quiero dar trabajo, pero no le voy a poder meter a los 10 de una. Y pasó muchísimo en pandemia. Muchísimo también, muchas cosas suceden, por un lado, ignorancia,
¿verdad? De que la gente de repente ignora mucho, ¿verdad? Tipo, quiero ser empresario, quiero ser emprendedor, e ignora las bases y condiciones también que existen para meterse en eso. Pero me niego a creer por eso también lo que te estaba comentando de que la gente como que se despierta y quiere ser literalmente informal. No es una cuestión opcional, digamos. No. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a seguir hablando de esto y de qué supone si hay una política pública que prioriza a las mujeres en la economía. No es solamente una cuestión social ni de discurso, sino de resultados. Hay muchas políticas públicas pequeñas que se hicieron inclusive haciendo transferencias de dinero directamente a amas de casa o cursos a amas de casa, un decir, en realidad están al frente del hogar. Los resultados son realmente sorprendentes. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Todos los datos estadísticos nos hablan de un mayor esfuerzo de las mujeres, por ejemplo, en la universidad. Estaba mirando los datos, las últimas mejores egresadas, los cuadros de honor, la cantidad de ingresantes a la universidad. Ahora por fin también la cantidad de egresantes y que terminan la carrera. Hay una mayoría de mujeres. Sin embargo, cuando uno va al mercado laboral, eso no se refleja. O sea, no hay más mujeres ocupando los lugares, digamos, de relevancia, ni los mejores salarios, ni las que definen las políticas públicas. ¿Por qué se da esa desconexión? O sea, ¿por qué si todo el proceso, la primera parte se hizo, después eso no se vuelca finalmente en la parte final, que es en donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y si miras los datos de cabeza de hogar, justamente que mencionaste, cuando hablamos también de políticas públicas, las mujeres cabeza de hogar, en la mayoría, tienen más estudios que los hombres cabeza de hogar. O sea, eso se da en la estadística, ¿verdad? Pero también se da una cuestión de que, como mencionaron a mí, el mayor porcentaje de mujeres que son cabeza de hogar están dentro de los sectores de servicios y comercios. O son cuenta propia y trabajo doméstico, ¿verdad? Están concentradas en ese sector. Por eso se da que muchas veces, no sé, nos vemos en otros cargos jerárquicos, justamente mujeres, ¿verdad? ¿Y cómo se puede hacer para revertir eso? Es decir, para que puedan saltar a las otras áreas que son a veces más rentables y que normalmente también, digamos, escapan a la informalidad. O sea, es más fácil que sean formales, digamos, y que tengan todas las coberturas que normalmente se espera tenga un trabajador. Coincido con las compañeras de que uno no nace queriendo ser informal, sino que más bien es la situación la que te sitúa en esa posición. Y si bien hay una mayor formación de las mujeres, es un desafío el tema de la visibilidad de la cuestión de cuidado, porque está muy recargada sobre las mujeres, es la realidad. Por suerte... O sea, el lastre es ese principalmente. Sí. El servicio de cuidado que está en un 90% de manos de mujeres. Sí, pero no solamente es eso. O sea, están mal pagos y están mal vistos. Entonces, lo último que uno quiere ser es ser niñera, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? O sea, ¿por qué tenemos esa mala visión? Porque está mal paga, porque está mal vista por la sociedad. Entonces, una vez que uno también empiece a discutir cuál es el verdadero rol de ese tipo de trabajo, uno puede pensar en un punto diferente. Insisto mucho en eso porque tiene que ver con una concepción de qué es lo que pensamos que es realmente importante. Toda la cuestión de cuidado se trabajó en muchísimos países. De hecho, empezaron los europeos a trabajar sobre eso. En América Latina hay un movimiento muy importante con respecto a esto. Nosotros mismos ya venimos batallando con respecto a instalar el tema de debate, ¿verdad? Ahora, la cuestión de fondo es... y bueno, está bien, vamos a trabajar en políticas de cuidado. Y bueno, ¿quiénes son las personas que cuidan? ¿Dónde puedo saber quiénes cuidan? Hoy funciona la cuestión a través del boca en boca. Necesito una cuidadora o un cuidador para mi papá y bueno, te empezás a mensajear con la gente. Así estás llegando. Y en realidad, ¿cuál es la cuestión que nos asegura tener un trabajo digno? Es la profesionalización o formalización o digamos, que yo pueda tener un registro realmente de que yo soy, de que pertenezco, que hice un curso, que realmente estoy capacitado para eso. Así las personas también me van a querer
pagar lo que corresponde. Cuando ese sistema no está, digamos, de base hecho por el Estado, porque por ahí el Estado no es el que te tiene que dar el trabajo, coincido, ¿verdad? Pero sí tiene que sentar las bases. Entonces, si no hay bases, ¿cómo yo expando eso? Es muy complicado si no hay bases. Entonces, Claro, lo que pasa es que hoy, a ver, el servicio del cuidado, por llamarlo así, hoy es una derivación de lo que en el pasado fueron las niñeras o peor todavía, la criadita, ¿verdad? O sea, era la niña del interior que venía para poder por lo menos terminar sus estudios y había una familia sumamente, digamos, acogedora que le llevaba a la escuela pública y que a cambio la explotaba durante 24 horas, ¿verdad? Porque estaba al servicio de lo que necesitaban en la casa. Eso fue derivando en lo que es el servicio doméstico, que hoy, fíjate que hubo mucha resistencia para formalizar el trabajo doméstico para que tuviera un seguro social. el salario mínimo. Y un salario mínimo, que de hecho en el Instituto de Previsión Social, desde que se estableció el salario mínimo, se redujo violentamente la cantidad de trabajadores domésticos que están en el Instituto de Previsión Social. Pero digo, es un problema porque son pobres trabajando para otros pobres en la mayoría de los casos. O sea, son familias que ambos tienen que salir a trabajar y que tienen que dejar al cuidado de alguien a sus hijos y ganan entre los dos, ponerle que 2 o 3 salarios mínimos y traen a una persona y si le van a pagar el salario mínimo, sencillamente no le pueden contratar. Entonces le dicen, mira, te puedo pagar menos del mínimo. Y esa persona necesita por lo menos ese ingreso. O sea, es un grupo de pobres o de gente de clase media baja explotando sin quererlo a otro grupo de gente que está todavía por debajo de su escala. Sí, pero porque es un sistema que en realidad estamos acostumbrados. Realmente se viene trabajando sobre cuidados comunitarios, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen toda otra concepción, que tiene que ver justamente con el trabajo en el territorio, ¿verdad? Porque estamos hablando de, hasta ahora hay mucho desplazamiento para llegar a un espacio laboral. Entonces, los cuidados comunitarios tienen otra visión y justamente lo que una buscan, guardería barrial, por ejemplo. en términos mal y pronto, ¿verdad? Pero de hecho esto sí tiene su repercusión tanto social y de hecho existe, o sea, no es que no existe, en realidad uno visibiliza una cuestión que se da, pero en vez de decirle a ña Carla, cuidarle a mi hijo porque tal cosa, es cuestión de visibilizar la importancia del rol de esa persona y también darle, porque si no siempre va a ser un trabajo no remunerado, mal pago, que es lo que se viene dando, ¿verdad? Y eso solamente cuando hablamos de los niños. Y como decía, se invierte en nuestra pirámide. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los que están formados para cuidar a los? ¿Estamos preparados nosotros? Es una discusión permanente la cuestión de la formación en cuidados de todos los dependientes. Entonces sí, yo creo que es una cuestión de, para poder pensar en una sociedad diferente, también tenemos que pensar cuáles son nuestros conceptos de base. Si nosotros ignoramos e invisibilizamos y le tenemos, digamos que en la peor escala laboral a quienes trabajan en servicios, prestando sus servicios en el hogar, ya sea como actividades del hogar, domésticas o de cuidado, y realmente siempre vamos a estar en lo mismo. Quiero mencionar Y ahí- también algo que todo recae otra vez en la distribución de tareas dentro del hogar también, porque hay un concepto que se llama techo de cristal. Y una de las barreras de techo de cristal es cuando una mujer no puede ascender a un cargo jerárquico más alto, ¿verdad? Y justamente una de las barreras de ese techo de cristal es la distribución de tareas dentro del hogar, ¿verdad? O sea, todo recae otra vez en la redistribución y también cómo, qué sé yo, hay mujeres que pueden acceder a un cargo jerárquico, pero como tiene demasiada carga dentro del hogar, tiene un doble o hasta un triple trabajo y eso a veces limita también su ascenso en el mundo laboral y es lo que pasa que justamente vemos los datos de mujeres que estudiaron más pero tienen esas barreras. Obviamente no es la única barrera, hay barreras también sociales, estigmas, lo que estuvimos comentando al comienzo del programa, pero ese concepto refleja otra vez la redistribución de tareas dentro del hogar, que es a veces el apoyo para que una mujer justamente pueda sobresalir, ¿verdad? Ahí, un ratito nomás, ahí un ratito. Pareciera ser que me es muy gracioso un país, cierto, con una democracia joven, ¿verdad? Como la nuestra, pero como pareciera ser que nunca, o tardamos mucho por no decir nunca, el tema del desarrollo de las políticas públicas, todo el tiempo estamos detrás de desarrollar políticas públicas.
que no existen luego, ¿verdad? Y que si de repente existen, están mal hechas otra vez, de nuevo. Y ahí tenés otra vez el tema de los mesías, o sea, los que se creen mesías que están dentro de la política, que piensan que el que vino antes hizo todo mal, que yo nomás voy a hacer todo bien. Y ahí sucesivamente pareciera ser que caemos, ¿verdad?, en un sinfín, en un círculo del infinito que todo el tiempo está en la misma cosa, ¿verdad? Entonces, esa parte nomás quería mencionar de que hay veces que parece, o no sé si es por un tema de que es más fácil nomás sentarnos en una mesa y hacer catarsis, ¿verdad? Vamos a desarrollar política pública para las empleadas domésticas y fue todo un tema, porque yo le voy a tener que pagar salario mínimo si ella se queda en mi casa y yo le doy el techo y no le cobro alquiler y le doy la comida y no le descuento la comida, ¿verdad? Y vos te pones a pensar, uno luego, ¿de dónde viene tu pensamiento, verdad? O sea, es una persona que va a venir a ayudarte y nada más y nada menos le va a cuidar a que se supone es tu bien más preciado, que es tu hijo, va a cuidar tu casa, o sea, tiene acceso a toda tu casa, a todo lo que vos tenés dentro de tu casa. Y me estás diciendo que no le querés pagar el mínimo porque ya le das techo y porque ya le das comida y porque no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, si venimos con ese pensamiento y lo único que hacemos es generar mesas de trabajo que finalmente no se trabaja porque es puro catarsis, nunca lo vamos a poder desarrollar en nada, ¿verdad? Porque gastronomía no tiene nada de política pública. El que viene a su antojo, lo que entiende por gastronomía, eso supuestamente nos quiere hacer, ¿verdad? Hasta que le frenamos, etcétera, y ahí otra vez como que no pasa nada porque quería hacer lo que él quería hacer y no lo que nosotros que estamos hace años en el rubro sabemos que se tiene que hacer. Esa era mi intervención. Marta. Sí, y ya que hablamos de políticas públicas, y bueno, estamos a la víspera del 8 de marzo, todos estos son temas de siempre, son problemas de siempre, no es de hoy, no es de mañana, y se dan cuenta cómo pasa el tiempo, pasan los años y no se solucionan los problemas, y habiendo otros problemas, también económicos, sí se resuelve mucho más rápido. Tenemos, no sé, problemas del agro, ya está todo bien establecido, cómo van a ser las medidas de auxilio financiero, bueno, va a pasar este año, ahí está todo muy bien preparadita la política para asistir a este sector. Pero cuando se trata de estos temas de trabajo doméstico, de servicios de cuidado, que sabemos que son representados mucho más por mujeres, no tenemos esas mismas respuestas. Estos son, digámosle, formas de machismos estructurales, que los problemas que afectan más a las mujeres son los problemas menos visibilizados, menos trabajados y, por supuesto, menos resueltos. Una última cosita que quiero agregar, justamente de todo lo que saqué. ¿Se acuerdan quiénes son las mujeres que llevaron adelante en pandemia? Lo que dijo Arami, somos más resolutivas, ¿verdad? En pandemia, cuando estábamos con todo el tema de PTU, no había comida, ¿quiénes fueron las que en los barrios pobres fueron las que se organizaron? Las mujeres fueron las que hicieron la política pública urgente y en una se organizaron y en una dieron a comer a barrios enteros, ¿verdad? Eso nomás quería destacar, acordarnos también de ese tema que las mujeres así solucionaron y así estuvieron dando de comer a un montón de gente que estaba pidiendo ayuda en ese momento. Y políticas públicas hicieron en un segundo, ¿verdad? Y tardaron en el tema del financiamiento de las ollas populares, se tardó más de un año. Una vez que salió, se volvió a bloquear el tema y tuvieron que volver a irse ¿cómo se llama?, a manifestar porque no les llegaba finalmente el dinero de nuevo. Y ahí entra todo, es todo una mala administración y mala gestión. Este país no es un país pobre. Este país no es, yo me niego a creer y cualquier dato te va a decir que este país no es un país pobre. Este es un país mal administrado por la cúpula y las cúpulas, en realidad, porque no le voy a meter a un solo color tampoco ahí dentro del proceso. Aunque a un solo color como que le culpo más que a otro, ¿verdad? Pero, y las cúpulas que hoy están manejando esto en todo sentido, de la parte política, económica, etcétera, esas son las personas que tienen que de una vez por todas dar un paso al costado, tienen que asumir que ya les llegó el tiempo y tienen también que asumir de que si de verdad queremos cambiar y que esto en algún momento no se haga una explosión social con todo esto que era el miedo de que por qué también se creó el ñangarecó, por qué se creó el putumó, porque acá lo que te hace explotar todo es el hambre. Y Asunción, nomás luego hablando de Asunción, en extrema pobreza en Asunción, de los 500.000, 600.000 que somos, en extrema pobreza en Asunción se calcula mínimamente cerca de 200.000 personas. Es un cinturón de pobreza por malas políticas públicas a nivel país que hace que venga esa migración hacia acá, por no ofrecerle oportunidades en donde están, que se merecen tener las oportunidades en donde están.
Para que vengan acá a generar un círculo de pobreza que en algún momento te va a estallar, ¿verdad? Y ese era el miedo en ese momento, en todas las reuniones, ese era el miedo. ¿Qué hacemos? Porque la gente enseguida va a empezar a tener hambre, ¿verdad? Y ahí me voy otra vez a todo y por no... O sea, mi rubro por eso es tan interesante y es tan como que lineal en todo sentido, en absolutamente todo. Porque yo me dedico a darle de comer a la gente. O sea, a eso nos dedicamos finalmente, a enseñar y a darle de comer a la gente. Y hay veces que uno agarra y se olvida, o sea, prioriza totalmente otras cosas antes de que la gente tiene que estar bien en donde está. Y tiene que seguir también transmitiendo muchas cosas de generación en generación. Y todavía ni siquiera llegamos al tiempo en que los hijos de los agricultores ya no quieren ser agricultores. Porque ya no tienen oportunidad ahí trabajando otra vez con sus papás. ¿Y qué voy a dar de comer yo en unos años? Aire. Yo no puedo dar de comer aire. Yo no puedo dedicarme a importar materia prima de afuera, cosa que está pasando también, y por contrabando encima otra vez. Y después se habla de que acá no hay producción. Después de acá se habla de que acá no hay buenos productos, etc. Hasta esas son las cosas que uno tiene que lidiar. Y ahí otra vez nos vamos a la falta de idoneidad en los cargos que tienen que desarrollar políticas públicas en este país. A mí me da la impresión de que el machismo cultural es un programa, ¿verdad? Es como un programa informático y nos ponen el chip de chiquitos a todos y es muy difícil poder desactivar ese chip. Las mujeres dan la impresión de que todavía no se dieron cuenta de este país existe gracias a las mujeres. A mí me parece irritante que se establezca el Día de la Mujer y hablen de las residentas cuando entregaron sus joyas, cuando que en realidad el proceso, yo creo que brutal que vivieron las mujeres vino después de la guerra, cuando tuvieron que reconstruir esto de la ceniza. Y ahí no aparecen los nombres de las genias que administraron esa situación de miseria y consiguieron volver otra vez a levantar el país, ¿verdad? No, yo no sé quiénes son, no están, no existen, ¿verdad? Sencillamente las borramos de la historia. Aparecen las señoras que entregaron sus joyas como si eso hubiese sido un acto sublime. Y a lo largo del tiempo, siempre que hemos tenido una situación de crisis, son mujeres las que consiguieron organizar lo que decías hace rato, las ollas populares. O sea, porque hay una actitud distinta, yo diría, colectiva de la mujer natural que no tiene el hombre, ¿verdad? No sé si en algún momento vamos a conseguir que, por ejemplo, entiendan eso las propias mujeres y elijan más mujeres para que estén en los cargos de relevancia. O sea, el 50% del electorado es femenino. Y eso no se refleja en las autoridades que están siendo elegidas. O sea, quiere decir que hay una mayoría de mujeres que están votando hombres. Y no por el hecho de que solamente sean hombres, sino que encima son machistas, ¿verdad? Lo que están eligiendo, ¿no? Hay como que se perpetúa el modelo de opresión. Sí, y aquí es donde surgen estos programas de inclusión que dan más espacios a mujeres, por ejemplo, porque este cambio que estás mencionando es un cambio que obviamente va a llevar mucho tiempo. Son muy criticadas las políticas, por ejemplo, de generar cupos para mujeres, cupos de género, sí, porque uno dice no, y la idoneidad y no sé qué. Pero bueno, sin este tipo de políticas, estos cambios que estás diciendo van a llevar demasiado tiempo, tiempo que no tenemos, no podemos tomarnos 300 años para que haya equidad entre hombres y mujeres. Eso es una locura. Entonces, ahí es que tenemos que siempre saber mirar y entender bien qué es lo que está pasando. Estaba mirando hace un ratito los números, hablamos del tema del cuidado del hogar. Las mujeres, hace poquito el INE actualizó, el Instituto de Estadísticas actualizó el número de horas semanales que se dedican al cuidado del hogar, por ejemplo. Las mujeres dedican 18,3 horas a la semana al trabajo doméstico. Los hombres dedican 5,3 horas. Muchísimo más. Eso es solamente trabajo doméstico. Y el cuidado de las personas, a los miembros del hogar, 12,9 horas para las mujeres y 7,5 horas de los hombres. Entonces, ahí se ve, con los números está demostrado cómo desde ese círculo íntimo tenemos esta sobrecarga para las mujeres. Y eso nos trabaja psicológicamente. Yo, mujer, estudié, terminé todos mis estudios, hice también un posgrado, pero ¿qué pasa? Mi mamá se hace viejita, me tengo que quedar a cuidarle. No se va a quedar mi hermano, me voy a quedar yo. Entonces ahí se genera ese techo de cristal que menciona Ivonne. Yo misma muchas veces, por más que esté preparada, dejo de lado
¿Por qué? Porque a mí culturalmente se me está dando, se me está sobrecargando con ese trabajo de cuidado del hogar, sin ser compartidos con otros. Esto obviamente no significa que las mujeres debamos dejar de cuidar a los miembros del hogar, absolutamente no. Aquí es redistribuir este trabajo, que es un trabajo, no es un voluntariado nada más, es una carga también laboral, porque imagínense una familia que tiene un miembro de su familia que se dedica a esto. ¿Cuánto se está ahorrando de no pagar, ya que estábamos hablando de cuánto está costando ahora el servicio de cuidado del hogar? Es una contribución sumamente significativa de esta persona que se está quedando a cuidar a un miembro del hogar. Entonces, desde aquí tenemos que partir en el trabajo cultural, en el trabajo de la idiosincrasia, esa cosmovisión que tenemos de cómo redistribuir los trabajos en la casa y luego pasar a esferas más de políticas públicas para que vayamos acostumbrándonos a que la participación de la mujer esté también en estos puestos ya de representación política, de cargos gerenciales, que se vea reflejada la participación que tenemos en las bases, que se vea también en niveles ya más elevados. Yo particularmente creo que el que se va a dar en la medida en que la mujer tome los espacios de poder. Claro, esta es una discusión que suelo tener con mi propia esposa, ¿verdad? Es muy difícil que el sector privilegiado en esta estructura de poder renuncie a esos privilegios. No es fácil. Yo creo que los seres humanos, y esta es una teoría mía nomás, ¿verdad? Pero para meternos más en la polémica, ¿verdad? Y para que se debata, nuestros rasgos biológicos tienen mucho que ver en cómo administramos el poder. Nosotros somos homínidos. Nuestros primos cercanos son dos, los chimpancés y los bonobos, a quienes más nos parecemos a los bonobos. Los chimpancés tienen una estructura patriarcal. Hay un macho que es el que tiene el control y para que tome el control hay enfrentamientos terriblemente violentos. Y mueren un montón de chimpancés antes que se defina quién es el chimpancé líder. Entre los bonobos, el control está en manos de las hembras. No hay peleas. Las hembras buscan generar vínculos, hay alianzas. Y se establece, las que tienen la mayoría, mantienen el control. Y hay un pequeño detalle, seleccionan los machos que van a quedar con vida. Cuando son chiquititos, aquellos que tienen rasgos violentos son sacrificados. Y solamente quedan los machos que son pacíficos. Entonces la sociedad de los bonobos es absolutamente pacífica. No estoy planteando, por supuesto, que nos eliminen a los que somos violentos. Pero estas cuestiones tienen que ver con esta discusión de fondo, ¿verdad? Porque obviamente la mujer que es madre y que es cuidadora, porque eso es cultural, tiene una actitud distinta con respecto a lo público que la que tenemos los hombres, ¿verdad? Entonces, obviamente que ocupen los cargos de poder es demasiado importante. Yo digo luego siempre, o sea, decimos, ¿verdad? Más mujeres, mejor política, ¿verdad? Es igual a mejor política. Y creo firmemente en eso, no por el hecho de ser mujer, sino porque por la verdad y por las realidades también. Incluso hay estudios en donde te hablan que las gerencias llevadas adelante por mujeres, las empresas puntúan mucho mejor en cuanto a rendimiento y resultados de los equipos de trabajo que empresas llevadas adelante por hombres, ¿verdad? Porque una mujer ve desde el todo, pues, su visión. Desde el hombre, de repente, es muy basado en resultados, en no sé qué cosa, esto, que aquello, cumplime la meta, no cumplís la meta, chao, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, y también otra cosa muy importante que de repente me toca y pareciera ser que no sé si es algo que alguna vez me dijeron, creo que es una historia fantasiosa, ¿verdad? Pero alguna vez me dijeron que el hecho de no haber tenido hombres durante mucho tiempo para reconstruir el país, después de la Guerra Grande, etcétera, hizo que como que estemos predeterminadas, entre comillas, a cuidarle a los hombres que nacían, ¿verdad? Y como que servirles y ponerle todos en bandeja de plata, hacerles reyes, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitábamos en ese momento también, ¿verdad? Hay cosas que sí creo que la mujer también de repente, al ser una cabeza de hogar, ¿verdad? Y tener la crianza de los hijos, como en la mayoría de los casos las mujeres son, ¿verdad? Las cabezas de hogares, mamás solteras con la abuela y todo eso, ¿verdad? Y el papá de repente ausente, ¿verdad? O totalmente fuera del picture luego, ¿verdad? De repente como que le miman, no sé por qué, porque me toca ver, ¿verdad? A mamás que son mamás de hombres, que pareciera ser que son un poco
más flexibles con los hombres que con las mujeres. No sé por qué, no creo que sea no tengo métrica de eso, ¿verdad? Pero en la experiencia personal... Es cultural. Me tocó ver que son Sí. mucho más flexibles, ¿verdad? O sea, ni siquiera lavar los cubiertos muchas veces, ¿verdad? Y no sé por qué, no sé por qué razón. En cambio, como que se espera nomás luego que la mujer sí o sí tenga que hacer su cama, sí o sí tenga que ordenar su ropa, sí o sí tenga que estar inmaculadamente impecable todo el tiempo, sí o sí tenga que levantar la mesa, aparte de poner la mesa, lavar los cubiertos otra vez, ¿verdad? Entonces, como que yo creo que hay muchas veces que tenemos que hacer mea culpa también en algunos, no digo todas, ¿verdad? Pero en algunos casos sí, porque pareciera ser que nos dejamos llevar todavía por eso de que hay que tenerle, pareciera ser ahí en un almohadoncito, En una bandeja, colchoncito, ¿verdad? sí. Bueno, se me fue lamentablemente el tiempo. Ojalá que esto sirva para reflexionar en su casa y vos, querido, que estás escuchando, tenemos que renunciar a unos beneficios que no nos corresponden. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de... Sí. El privilegio no nos tiene que nublar la vista, tanto a hombres como a mujeres. Tenemos espacios, todos tenemos espacios, pero los privilegios no pueden nublar la vista ante el otro. Las necesidades del otro necesariamente tienen que ser visibilizadas por las personas que tienen privilegios, si no siempre vamos a estar en lo mismo, siempre vamos a estar en guerra social y eso no debería de ser. Es así. Es totalmente así. Bueno, me tengo que ir. Yo les cuento que enseguida, después de la pausa, vamos a hacer contacto con un economista mexicano. El presidente de México habla de una fórmula distinta para acabar con la inflación en América Latina. Y bueno, generó, por supuesto, mucho ruido. Vamos a hablar un poco con un economista mexicano de qué se trata esto. ¿Es alguna propuesta concreta o es una fantasía? Pausa, ya volvemos. Bueno, estamos ya nosotros en comunicación con el profesor Horacio Sánchez Bárcenas. Él es economista, es docente del Instituto Politécnico Nacional de México. Don Horacio, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, por acá estamos. Un saludo a tu amable auditorio. Bueno, gracias por atendernos y poder compartir unos minutos con usted. Bueno, lo primero que queríamos saber es cuál es la situación, en términos muy simples, cuál es la situación económica de México hoy. Y después querríamos hablar un poco sobre esta propuesta que está lanzando el presidente López Obrador de cómo combatir la inflación a nivel latinoamericano. Pero para empezar, hoy, ¿cuál es la situación de México? Bueno, después de la pandemia, pues quedamos con algunos elementos, por así decirlos, negativos. Principalmente el crecimiento económico en 2020 cayó en 8%. Eso tuvo efectos importantes sobre el mercado laboral. Para 2021 vino una recuperación importante de la economía, no obstante no se compensó la caída del año anterior. En 2021 nuestra economía crece 5% y hay recuperación en el mercado laboral. Nosotros teníamos la idea que para 2022 íbamos a continuar con esa lógica. No obstante, hay una serie de eventos externos, principalmente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que provoca desajustes. A pesar de ello, la economía mexicana logra crecer un 3%. Y pues bueno, el mercado laboral que se ha venido recuperando, pues sí sigue presentando algunos elementos negativos que arrastramos desde décadas atrás. Un mercado laboral precario. Pero bueno, más o menos esa es la radiografía de lo que ha presentado la economía mexicana. Y para este año, de acuerdo a los pronósticos más recientes de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la economía mexicana estaría creciendo más allá del 1%. Es decir, un crecimiento menor al observado el año pasado. Y esto va a depender en gran medida de lo que suceda con Estados Unidos. Somos una economía que está relacionada muy estrechamente con la economía norteamericana. Y bueno, para este año la economía norteamericana puede presentar síntomas recesivos y posiblemente la inflación
no se reduce en la magnitud que las autoridades allá esperan. En ese escenario, ¿qué es exactamente lo que plantea el presidente López Obrador que, según la información que nos llegó, ya estuvo incluso en conversaciones con el presidente Lula, con el presidente argentino, con el presidente de Colombia, y hablan de una suerte de plan regional para combatir la inflación, que en toda esta parte del continente ha pegado sobre todo por el lado de, bueno, de los derivados del crudo, del petróleo, como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, y también de muchos de los alimentos que han tenido un impacto muy fuerte. ¿Qué supone este plan, si es que existe uno del presidente López Obrador? Yo creo que es loable, es una buena intención. Cualquier esfuerzo encaminado a lograr una mayor integración entre los países de América Latina es positivo. Creo que nuestros países requieren de una mayor articulación, de una mayor cooperación, ver las ventajas competitivas que cada país tiene, y sobre esa marcha y sobre esa base creo que se puede avanzar. Recientemente hemos sido espectadores de eventos que a escala global se han presentado y que van a traer como consecuencia una relocalización, un reacomodo geopolítico. Hemos visto cómo en Asia se ha conformado bloque económico, en Europa, lógicamente la Comunidad Económica Europea, pues esa ya viene funcionando desde hace años. Acá en América creo yo que hacen falta esfuerzos para lograr consolidar un bloque fortalecido que pueda contrarrestar a estos bloques. Creo que ahí hace falta que los Estados Unidos pongan más de su parte y coadyuven a que esto pueda funcionar. Creo que en el pasado eso no se ha realizado, y en estos momentos, ante el peligro del bloque asiático, pues creo yo que estamos a tiempo. Y lo que propone el presidente López Obrador, a mí se me hace loable. Creo yo que los países latinoamericanos contamos con recursos naturales, contamos con capital humano también de muy alta calidad. Simple y llanamente es que nos sentemos, que platiquemos y que veamos por dónde podemos transitar. Se debe de poner sobre la mesa no nada más el intercambio de bienes, como lo plantea el presidente López Obrador. Yo creo que habría que ir más allá. Habría que ir más allá porque desde el siglo pasado Raúl Previs planteaba algo muy concreto. O sea, no vamos a poder competir si nosotros exportamos materias primas o bienes primarios y seguimos exportando bienes con un contenido tecnológico mayor. Creo que ahí seguiríamos en esa ruta de ser perdedores. Y yo, desde mi punto de vista, y aprovechando la coyuntura que se presenta, creo que podemos avanzar mucho si ampliamos los lazos de cooperación. Don Horacio, usted sabe que en esta parte del continente hay un intento hasta el momento fallido, que es el Mercosur, que une a las dos grandes economías de la región, Argentina y Brasil, y dos economías chiquitas como son Paraguay y Uruguay. Y hasta el momento, salvo, digamos, algunas reducciones arancelarias, arancel cero para el mercado interno, lamentablemente no se pudo avanzar, sobre todo por la inestabilidad de las dos grandes economías, por políticas muy erráticas tanto de Argentina como de Brasil. ¿Usted cree que se puede, digamos, con economías incluso a lo mejor más complejas o muchas economías grandes como la de México, como la de Colombia, como la de Perú, llegar a algunos consensos en la región, y ya no solamente un intercambio comercial, porque entiendo que estamos hablando de estrategias, eso significa
supongo yo, producción de tecnología, no sé, el litio que tiene Bolivia, Paraguay tiene un exceso de energía limpia mediante sus hidroeléctricas, por ejemplo, que no usa. ¿Estamos hablando de ese tipo de acuerdos? Yo creo que tendríamos que transitar hacia ese tipo de acuerdos. Insisto, el conflicto económico y comercial entre China y Estados Unidos, que básicamente data a partir de 2017, va a traer como consecuencia la relocalización de procesos productivos de esas empresas transnacionales. Y creo yo que esto puede ser una suma de esfuerzos. Tú, como bien lo dices, Bolivia cuenta con ciertos recursos, Paraguay con otros recursos, Uruguay cuenta con más. Todo eso puede sumar. Yo insisto, es una buena oportunidad para los países de Latinoamérica que sean en esta región donde se puedan localizar esas empresas, esos procesos productivos de las empresas transnacionales. Yo te voy a dar un dato. De las exportaciones automotrices que realiza América Latina, México prácticamente se lleva todo el porcentaje, es el 84%, Brasil el 9%, Argentina el 4% y otros países el 2%. Los países sudamericanos siguen siendo exportadores principalmente de productos primarios. Yo creo que tendríamos que transitar, y yo creo que es parte de los acuerdos de cooperación que se debe designar entre los países latinoamericanos, apostarle más ya a la parte de manufacturas. Claro, eso no quiere decir que se abandone totalmente lo que tiene que ver con el sector primario, pero sí incrementar las exportaciones de productos manufacturados. Creo yo que eso le puede dar mayores recursos a los países latinoamericanos, que si un problema tenemos, incluido México, tiene que ver con el problema de la pobreza y la desigualdad. Y creo que eso se puede contrarrestar en la medida que generemos riqueza. Y la coyuntura está más que puesta. Por eso yo digo, yo creo que es un buen esfuerzo el hecho de que el presidente invite a los demás países latinoamericanos a incrementar los lazos de cooperación. No nada más, insisto y enfatizo aquí, en el intercambio de bienes. Yo creo que la cooperación ya debe de ir más allá. Tenemos que intercambiar elementos que tengan que ver con, no sé, con la investigación, con la innovación, con ese tipo de cosas. Tenemos que dar un paso hacia arriba. Y la invitación debe de ser a todos los países latinoamericanos. Creo que en la medida en que nos sumemos todos, creo yo que pueden salir mejores resultados. El mercado americano más o menos es de más de 1.000 millones de personas. El mercado latinoamericano es más o menos más de 650 millones de personas. Si le sumamos el mercado norteamericano y el canadiense, estaríamos hablando de un mercado de más de 1.000 millones de personas. Bueno, justamente le quería preguntar, don Horacio, esto incluye no solamente América Latina, o sea, estamos hablando de unir al continente y sumar a esa, bueno, primero la primera potencia del mundo, obviamente Estados Unidos y Canadá, que es una de las 5 economías más grandes del planeta. Sí, el acuerdo tendría que ir en ese sentido. Yo creo que a los Estados Unidos, a los canadienses, a los que más les debería de interesar esta parte de buscar sacar del letargo a los países latinoamericanos y ya incluirlos en un bloque muy fortalecido, porque yo insisto, los asiáticos están avanzando a pasos acelerados y acá en América creo que vamos muy lentos. Y si a alguien le conviene, pues es a los Estados Unidos. Yo creo que aquel papel que jugó en el siglo pasado, creo que ya en estos tiempos no cabe. Necesitamos fortalecer un bloque económico con elementos para poder competir con los bloques de otras regiones del planeta.
Obviamente estamos hablando de un proyecto muy diferente a lo que fue aquella iniciativa de las Américas que llevó adelante, digamos, el presidente Reagan, el presidente Bush principalmente, después también el presidente Clinton. O sea, estamos hablando de un modelo totalmente distinto. Sí, me parece que sí. O sea, recientemente hubo un acuerdo entre México y la compañía Tesla para que una planta de Tesla se ubicara en el norte de México. Bueno, pues en ese sentido yo creo que hay otras empresas transnacionales en donde sus procesos productivos los podrían llevar, no sé, los pueden llevar a Paraguay, los pueden llevar a Bolivia, los podrían llevar a Ecuador. Y en ese momento, pues lógicamente los países latinoamericanos debemos de contar con los elementos, debemos de contar con la infraestructura, con la logística, con la cuestión digital, con los recursos naturales que por supuesto los tenemos. El hecho de que esos procesos productivos se localicen en nuestros países, pues eso va a garantizar que se genere empleo de calidad y mejor remunerado. Aunque lógicamente sabemos de antemano que esas empresas transnacionales canalizan los procesos productivos en lugares en donde van a obtener ciertas ventajas. Exenciones fiscales, costos laborales bajos y dotación de recursos naturales. Pero ya queda en la responsabilidad de cada país especializarse y buscar fortalecer sus procesos de ciencia y tecnología, para que si ahorita nosotros somos mano de obra, pues en un futuro no muy lejano, seamos productores de tecnología. Yo creo que hay que aprovechar la experiencia de los países asiáticos, lo que hicieron en los años 80. Primeramente jugaron ese papel. Los procesos productivos se localizaron en sus países. Inteligentemente los gobiernos invirtieron en educación, en ciencia y tecnología, y a la postre ellos adaptaron la tecnología y la mejoraron. Claro, eso no se da de la noche a la mañana. Son procesos que tardan en madurar de 10 a 15 años. Pero creo yo que es un punto que se debe poner sobre la mesa en estas reuniones que se hacen entre representantes de los diversos países de América Latina. Esta idea que lanza el presidente López Obrador es solo, digamos, una expresión de deseo, de buenas intenciones, o, digamos, hay elementos como para considerar de que efectivamente sea el inicio de un proceso que eventualmente pueda llevarnos a eso. El hecho que los países latinoamericanos podamos comerciar productos primarios, alimentos a precios bajos, eso tiene efectos sobre la inflación, pero no lo son todo. Hay otros elementos que también tienen efectos sobre la inflación. Lo que recientemente le ha pegado a la mayoría de economías en el mundo, pues fue el incremento en los precios del petróleo. Al final del día, las economías de nuestros países se mueven en ruedas. Y el hecho de que la gasolina sea cara, pues eso se traslada a los costos de producción y evidentemente eso le pega a la inflación. Yo insisto, los bienes, las materias primas también tienen su efecto sobre la inflación. O sea, sí, en cierta medida el presidente López Obrador tiene razón. Eso suavizaría la inflación, pero no del todo. Porque hay otras materias primas que en Latinoamérica no estamos produciendo. Los bienes de capital, eso regularmente los traemos de países desarrollados. Por eso yo digo, o sea, a la hora de que nos sentamos a expresar ideas, ese es el camino, y lo decía Raúl Previs, yo insisto mucho en eso, desde mediados del siglo pasado. Mientras los países latinoamericanos no seamos capaces de producir tecnología, pues siempre vamos a estar en desventaja. Y esto la idea del presidente López Obrador... Sí, adelante. No, decía, esto es posible
incluso con las diferencias de ideología que hoy caracterizan a los diferentes gobiernos en América Latina. Hay gobiernos de derecha, hay gobiernos de izquierda. Más allá de esas diferencias ideológicas y políticas, ¿usted cree que esto es posible, llegar a estos acuerdos? Pues yo creo que si queremos mejorar el bienestar de los latinoamericanos, debe de ser posible. O sea, el hecho de que, y ahí sí no estoy muy de acuerdo con el presidente, que nada más trate de invitar a gobiernos de izquierda, se debe de invitar a todos. Creo yo que en la medida en que puedan salir acuerdos y que participe el mayor número de países, creo yo que eso va a detonar de mejor manera. Nuestros países, insisto, siguen presentando altos índices de pobreza y de desigualdad, de mercados laborales precarios. Hay que darle solución a eso. Y yo cuando hablo de estos indicadores, lo mismo sucede en países de izquierda, países con una ideología o donde hay gobiernos de derecha. O sea, yo creo que ya las ideologías las deberíamos de dejar por ahí y ya apostarle a proyectos progresistas que, insisto, beneficien a la población, beneficien a los latinoamericanos. Y creo yo que podemos hacer muchas cosas. Nuestros países son ricos en recursos naturales, tenemos un capital humano envidiable y pues nada más es cuestión que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo y que nos pongamos a trabajar. Creo que hay potencial. Pues tenemos en el norte a las potencias. Creo yo que la fórmula es sencilla. Por sí las ideologías las debemos de dejar de lado. Don Horacio Sánchez, muchísimas gracias. Mis respetos, un gusto realmente conversar con usted. Estamos para contribuir con ideas en cuanto nos convoquen. Un saludo a tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Horacio Sánchez Bárcenas es economista, es docente del Instituto Politécnico Nacional de México. Interesante, una idea como para discutirla, una iniciativa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, con esto nosotros nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao.